Preparar estas galletas nunca fue tan fácil, además de que son deliciosas, son ideales para darte ese gusto en cualquier momento del día. Así que hoy te comparto la receta de estas galletas de mantequilla de maní y chocolate y te invito a que te quedes a ver el video que empezamos a cocinar. En un bowl vamos a agregar mantequilla que idealmente debe estar bien blandita o a temperatura ambiente. Posteriormente añadimos el azúcar glass y mezclamos muy bien hasta que el azúcar se integre por completo con la mantequilla. Todo este proceso lo puedes hacer perfectamente a mano o, si te es más fácil, utilizar tu batidora eléctrica. A continuación agregamos aproximadamente 1,5 cucharadas de mantequilla de maní y para aromatizar incorporamos esencia de vainilla. En este caso la vainilla es absolutamente opcional, así que puedes omitirla. También incorporamos un huevo entero y en este punto te voy a recomendar que utilices un batidor globo para que el huevo se integre mucho mejor. Aquí la mezcla puede verse un poquito cortada, pero con un poquito de paciencia y mezclando muy bien, vas a ver que poco a poco la mezcla toma una textura mucho más homogénea. Ahora incorporamos la harina. Yo estoy utilizando harina sin polvos y la vamos a cernir utilizando un colador o un tamiz. Poco a poco iremos integrando la harina hasta que se forme una masa bien blandita. Debemos ir mezclando teniendo el cuidado de no trabajar demasiado la harina para evitar activar su gluten, ya que de eso depende que logremos unas galletas crujientes y muy deliciosas. Incorporada toda la harina, la masa estará lista, pero antes de hacer las galletas necesitamos que esté mucho más firme para poder manipularla. Entonces para eso debemos envolverla en film transparente y llevarla a refrigeración a lo menos 1 hora. Una vez que la masa esté más firme, debemos estirarla de aproximadamente 1 centímetro o 1,5 centímetros de grosor. Y con un cuchillo cortaremos bastoncitos de unos 6 centímetros de largo. Eso va a depender absolutamente de qué tan gruesas quieras tus galletas. Si tu masa se pone muy blandita, puedes llevarla a refrigeración, volver a estirarla y cortar nuevamente más galletas. Puedes ayudarte de una espátula pequeña para levantar los bastoncitos de masa. Para cocinar las galletas, vamos a colocar cada bastoncito sobre una placa para horno cubierta con papel encerado. Ahora, si no tienes papel, puedes colocar los bastoncitos directamente sobre la placa para horno, ya que por la cantidad de mantequilla que lleva la masa no se van a pegar a la placa. En todo caso, puedes asegurarte y engrasar un poquito tu placa y así las galletas se van a despegar muy fácilmente. Tampoco es necesario separar mucho las galletas unas de otras, porque como no llevan polvos de hornear, van a crecer muy poquito durante el horneado. Cuando hayamos completado toda la bandeja, llevaremos a horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 13 o 15 minutos. Y una vez que salgan del horno, te darás cuenta que están listas cuando veas que están levemente doradas en las orillas. Como puedes ver aquí, las galletas se despegan fácilmente, tienen un bonito dorado en la parte inferior, pero en la superficie se ven más blanquitas. En este punto dejaremos reposar en la misma bandeja hasta que se enfríen por completo. Para hacer la cubierta crujiente de maní, vamos a necesitar maní tostado que voy a trocear utilizando un cuchillo. Vamos a trocear el maní, pero dejando tanto trocitos pequeños como trocitos grandes. Lo que quiero es lograr que mis galletas tengan distintas texturas. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el chocolate. Lo vamos a trocear y luego lo vamos a derretir en el microondas o a baño María hasta que se derrita por completo. Ya con nuestro chocolate derretido y nuestro maní en trocitos, tomamos nuestro maní y lo agregaremos al chocolate.
Mezclamos hasta que se integre muy bien. Para bañar nuestras galletitas, tomamos uno de los bastoncitos y lo colocamos en el chocolate. Cubrimos por completo y con la ayuda de una espátula o un tenedor, damos unos cuantos golpecitos y posteriormente las iremos colocando sobre una placa de silicona o sobre un papel. Repetimos nuevamente los mismos pasos colocando nuestro bastoncito sobre el chocolate, lo cubrimos completamente, retiramos el exceso de chocolate y lo colocamos sobre el papel. Finalmente, y para terminar, vamos a llevar todas nuestras galletitas a refrigeración hasta que el chocolate solidifique por completo. Aquí ya están listas nuestras galletitas de mantequilla de maní que están para chuparse los deditos. Son unas galletas muy fáciles de preparar, son deliciosas y las puedes hacer no solamente utilizando mantequilla de maní, sino que también puedes ir jugando con otros frutos secos como la almendra y el pistacho. Te aseguro que si comes una sola, te van a dar ganas de comerte todas las galletas. Muchas gracias por acompañarme y si te gustó el video, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Me haría muy feliz que fueras parte de esta hermosa comunidad. Un beso enorme y nos vemos en un siguiente video.